Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy día tenemos un huésped especial y que va a continuar con la charla que nos estabas dando el día de ayer. Si hoy día tal vez sientes que tus sueños se han detenido, si sientes que las cosas no son como las quisieras, aquí está nuestro amigo Elbert, nuestro negrito Elbert, que nos va a deleitar con su charla. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente un saludo a todas las consentidas y consentidos. Estamos pues aquí para continuar un poco sobre lo que hablábamos en el programa anterior, sobre la importancia que es pelear por tus sueños, ¿no? Luchar por tus sueños. Muchos generalmente lo abandonan porque nos dejamos llevar por la influencia externa. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Tal vez las decepciones. Las decepciones, de repente el hecho del temor al fracaso, o porque de repente alguna vez intentaste un proyecto de vida y fracasaste, entre comillas. Eso no es fracaso en realidad. Bueno, por lo menos no es el fracaso total. Ya se ha hablado bastante del tema, pero sin embargo, muchos se paralizan porque de repente tuvieron una caída. En realidad, cada caída es importante para aprender, para saber cómo es que no debes hacer las cosas y cómo es que debes corregirlas. Si es que te caes, debes levantarte, sacudirte, como yo siempre digo, y seguir adelante hacia la consecución de tus metas. Entonces no hay que detenerse. No hay que detenerse, no hay que detenerse, hay que seguir. Si tú ya tienes una meta, un objetivo sobre todo, hacia dónde tú llegar, el camino no va a ser llano. En la vida el camino no es llano. El problema es que no hay que hacerse agarrar por la depresión, por el desánimo. Y ojalá nos puedas explicar el día de hoy cómo evitar, porque obviamente es casi imposible no caerse. Es casi imposible que todo vaya por el sendero correcto. Siempre hay algo que no funciona, siempre hay algo que va mal y siempre hay alguien que no quiere que lo logres. Por supuesto, siempre hay gente tóxica alrededor. Lamentablemente uno aprende de las caídas. Si tú te das cuenta, yo te digo, tú que estás en casa, ¿de qué has aprendido más? ¿De tus aciertos o de tus caídas? En realidad aprendes más de las caídas. No quiero decir con esto que tienes que caerte obligatoriamente, pero tú en el afán de querer llegar a un objetivo, por ahí de repente vas a tener un pequeño contratiempo, ¿no? Vas a caer, te tienes que levantar, sacudirte, seguir adelante, porque tú tienes fija la meta hacia dónde quieres llegar. Pero eso te quería preguntar y era prácticamente, a veces no sabemos lo que queremos. Digamos, identificar lo que queremos hacer. Y vemos que quisiéramos hacer muchas cosas, pero no sabemos la que tenemos que escoger, tenemos miedo de todo y encima a veces no sabemos inclusive qué voy a hacer. ¿Cómo lo identifico? Es que esa es la raíz del problema, pero si tú ya estás en camino es otra cosa, ¿no? Cuando tú estás en camino es porque tú sabes dónde quieres llegar. Ahora, pero si vamos a ir a la raíz del problema, lo primero que hay que saber es qué es lo que quieres en la vida. Para saber qué es lo que quieres en la vida tienes que identificar primero tus talentos, porque en realidad, si tú identificas tus talentos, puedes elegir cuál es el que más te agrada, el que más te gusta, el que realmente a través de ese talento desarrollas una actividad que más amas hacer. Y entonces hacer un plan de vida, un proyecto de vida, un plan de vida, ¿no? Un mapa de vida, por decirlo así, un plano, ¿no? Y apostar por eso. Y apostar por ello y comenzar a construir. Hay que recordarle a la gente que los grandes edificios nunca se han construido los ladrillos de 100 en 100, ni de 1000 en 1000. Siempre se han puesto de uno en uno. Y siempre será así, de uno en uno. Cada día, cada paso que des. Y hay que seguirlo construyendo. Pero cuando tú tienes un plan de vida, entonces tienes que ponerte en marcha. De eso se trata, ¿no? Una vez que ya tienes el plan de vida, tú tienes que caminar hacia el rumbo que tú te has fijado. Yo siempre le he dicho a los jóvenes, cuando doy charlas con los jóvenes con los que generalmente trabajo, que a veces en la vida no es tan importante para emprender tener el dinero, sino tener un rumbo. Porque hay mucha gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Y al final lo desperdicia en una cosa, en otra, en asuntos o en cosas suntuarias, cosas que la verdad, o me quiero comprar un carro porque quiero de repente alardear ante mis amigos, o me quiero comprar el mejor celular, o me quiero comprar todo lo mejor, ¿no? Pero en realidad estoy adquiriendo pasivos. Entonces lo más importante que tener el dinero para emprender un proyecto de vida es tener el rumbo fijado ya, es decir, tu plan de vida y sobre todo la voluntad.
Sobre todo la voluntad de hacerlo, la voluntad férrea de hacerlo. Y no dejarse influenciar. Ahí el problema también, eso es muy importante. Por la gente que te rodea, porque a veces hasta nuestra misma familia nos pone palitos. Yo te diría que todo nace de la familia. En el núcleo familiar hay gente tóxica. Sí, pues. Hay gente que no te va a dejar emprender porque tienen mucho temor, porque ellos nunca salieron de su zona de confort. Claro. Y obviamente ellos se ven más seguros. Ahora, yo te digo, estar en tu zona de confort es como pretender navegar dentro de una pecera, ¿no? Yo he perdido muchos años en eso. Claro, entonces si el océano es tan grande, el mundo es tan grande, el universo es tan grande, ¿por qué solamente conformarte con un proyecto de vida dentro de una pecera? ¿Entiendes? Es que el cambio siempre asusta. Sí. Digamos, yo me sentí por muchos años en una reja segura y digo, bueno, no estoy feliz, pero no, mejor lo viejo conocido que lo nuevo para conocer. Es que eso es conformismo. Recontra. Es conformismo y el conformismo te hace mediocre. Y boté 16 ¿Entiendes? años de vida. Y que todos yo también he desperdiciado muchísimos años de mi vida. La gran parte de mi vida la he desperdiciado de repente chocando por acá, chocando por allá, siempre con temor a emprender algo, incluso en cuanto a la música, porque ya sabemos que soy cantautor también lo retomé a una edad avanzada. Y cuando decidí dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo amo hacer. Y yo no voy a escuchar a nadie más porque algunos decían que es muy tarde, que Claro. ya estás muy viejo, que X cosas. Y sin embargo se fueron logrando las cosas que hasta ahora hemos logrado. Sí, tus Gracias canciones son muy bonitas. gracias a una decisión. Y eso es importante, que aprendas a tomar decisiones. Es que hay que tomar decisiones. Lo primero que hay que hacer es tomar decisiones. Si tomas una decisión y dices, no voy a escuchar a nadie, porque yo ya tengo la suficiente experiencia, ya he caído tantas veces, y la verdad a mí me gusta hacer esto, yo amo hacer esto, y tengo un plan de vida. Si tú ya tienes un plan de vida, ¿para qué vas a escuchar? Y sobre todo, ¿para qué vas a escuchar a gente que jamás tuvo éxito en la vida? Gente que nunca salió de su pecera, gente que siempre estuvo en su zona de confort. Ellos, ¿en qué te pueden aportar? Y así sea tu familia. No importa que sean tus seres queridos, si ellos nunca tuvieron éxito en la vida, ¿de qué éxito te pueden hablar? Tampoco lo van a aportar a la tuya. Claro, es así, tienes que rodearte de gente exitosa y de repente si tienes que hacer alguna consulta, tienes que ir a donde hay gente exitosa que te cuente un poco su historia de emprendimiento. Dime con quién andas. Y te diré quién eres, ¿no? Y quién termina siendo finalmente. Pero sí, es muy complicado desprenderse de muchas cosas. Claro. Yo dejé mi familia cuando tenía 18 años. Yo le hice una promesa a mi padre a los 14, le dije, espera que tenga 18, y a los 18 me voy a ir. A los 18.1 me fui a vivir a Inglaterra de Italia. Y ahí viví hasta, ¿cuándo fue? Octubre. Ya, recién llegaste Sí, entonces. y entonces recién llegué aquí en el Perú, que es un país donde siempre he querido vivir, donde siempre... yo conozco Perú desde hace 18 años, casi 20. Y que se nota que te encanta la cultura peruana, Pues ¿no? sí, Porque sabes más que muchos de nosotros sobre nuestra cultura. En realidad eso es algo que hemos conversado me antes. encanta todo. Y entonces, pues sí, vine a buscar mi sueño. Vine a hacer lo que no pude hacer. Vine a lo que tuve miedo de hacer antes. Es así, eso es lo que sucede. Muchos de nuestros compatriotas, muchos peruanos aquí, se van a buscar un sueño en otro país, por ejemplo, también. Y sin embargo hay otras personas, extranjeros, en el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos venezolanos, por la situación grave que están afrontando en su país, han venido a buscar un futuro mejor aquí en nuestro país, en el Perú, ¿no? Entonces ellos también pelean por un sueño. ¿Y sabes cuál es el sueño por el que ellos pelean? Sobrevivir. Claro, la Ellos pelean por la libertad claro, y por sobrevivir. Día a día están sobreviviendo. Y día que a día están Venezuela peleando. vuelva a ser la Claro, gran nación que fue. Claro, siempre fue un país realmente admirable. Y lamentablemente cayó en manos de malos gobernantes que hoy en día pues, lo ha llevado a la crisis en la que está. Ahora yo no simpatizo, soy apolítico. De todas maneras, no se le puede echar tampoco toda la culpa a Maduro. Digamos, esto venía desde hace 20 años. Claro, ya viene cocinándose, como también nosotros corremos ese riesgo. Claro. Y eso radica básicamente en la educación, ¿no? Porque aquí elegimos, sinceramente, vamos a hablar un poquito de ese tema, aquí elegimos nuestros gobernantes como si estuviéramos eligiendo entre las cobras y los leones, ¿no? Sí, pues. O sea, Digamos, ese es el razonamiento que tenemos. Lo mejor entre lo más malo. Sí, digamos, ¿no? ese es el problema. Entonces, hay que tener un poquito más de conciencia cívica, de madurez y de educación cívica y de educación política también para saber elegir nuestras autoridades
y también seguir peleando por nuestros sueños dentro de un ambiente que lo permita. Porque imagínate si nos pasa lo mismo que Venezuela, porque nosotros en realidad somos los que elegimos. ¿Quién pone pues a los políticos, a los gobiernos? ¿Quién nos pone ahí? Somos nosotros. Pero yo creo que de todas maneras el Perú es una nación bendecida. Por el hecho que yo conocí el Perú, como te conté, hace 18 años. Las cosas no estaban como estaban el día de hoy. Y a pesar de haber tenido una casta política pésima, un montón de corruptos, el Perú está creciendo. Digo, no se está deteniendo. Digo, está corriendo hacia su sueño de ser un país grande. Lo tiene todo. Así es. Lo tiene todo. Una de las mejores gastronomías, las mejores minas, tiene minerales, tiene oro, tiene plata, tiene cobre, tiene todo lo imaginable y para inventar. Siempre en mis charlas he hecho analogías y comparaciones y siempre les he dicho y les he hablado sobre la mentalidad de pobreza y la mentalidad de riqueza. Y ahí justamente menciono sobre la riqueza del Perú. Porque yo les pregunto, díganme un país rico y un país pobre, ¿no? Entonces yo les digo, me dicen otros países que son desarrollados, que pertenecen al primer mundo, ¿no? Generalmente, o Estados Unidos o qué sé yo. Y yo les digo, no, país rico, Perú. Y me miran con una cara como diciendo... país pobre, Japón, les digo. Japón, les digo. Y entonces ellos me dicen, no, Japón es del primer mundo, es una potencia. Sí, pero como país no tiene nada. Mientras tanto, Perú sí lo tiene todo. Y no tiene ideas. ¿Me entiendes? Entonces, Copia. el problema, claro, no tiene ideas. Ellos no descubren nada, ellos todo lo copian Todo y lo mejoran. copian, todo lo copian. Lo copian y lo mejoran. Yo también estaba pensando Claro, en eso. por eso que ellos cuando te hacen la venia en realidad te están escaneando, ¿no? Sí, pues. Entonces, el Perú es un país muy rico. El problema es nuestra mentalidad de pobreza. En ideas, han sacado ahora último un aparato para mejorar la condición del glaucoma. Y fue un doctor peruano, no sé si era una válvula, no me acuerdo exactamente lo que era. Y mi hijo, mi único hijo, desafortunadamente nació con el glaucoma congénito. Y entonces, pues me informaba. Y sí, se hicieron avances aquí en el Perú y fue el pionero un doctor peruano, un oftalmólogo peruano. Hay muchísimas otras cosas que el Perú ha aportado al mundo. Hay muchísima inteligencia en el Perú, somos hábiles para muchísimas cosas. Lo que pasa es que tenemos que conglomerar esos talentos en un proyecto común de todo el país para el avance de todos y sin egoísmos. Porque lamentablemente, esa es la mentalidad de pobreza de la que yo te decía, ¿no? De la que yo te hablaba. Me acuerda un cuento bíblico, ¿no? Y prácticamente había ese cuento bíblico que decía que se había vendido la primogenitura, entonces todo lo que la familia le iba a dar a su primer hijo por un plato de lentejas. Y a veces me da la impresión que teniendo tanto como hay en el Perú, a veces vendemos lo que tenemos por un plato de lentejas, en vez de esperarnos por lo mejor que todavía vendrá, ¿no? Si no nos conformamos con el poquito que nos dan, ¿no? Ya, 20 soles, ya está. Pero estos 20 soles tal vez podrían ser 100. Y nuestro talento también, lo malbarateamos a veces, ¿no? Entonces eso sucede. Esa es nuestra mentalidad, ¿no? Tenemos tanta materia prima en este país, sin embargo nosotros pues lo barateamos, ¿no? Ese es el problema que también tenemos. Es nuestra mentalidad. Tenemos que pelear por nuestros sueños. Hay que pelear por nuestros sueños. Por el sueño de nuestro país. Claro, y hay que tener sueños en común, pero no solamente hay que tratar de pelear por nuestros sueños, sino, como te digo, darle un propósito a ellos. Luego de este proyecto de vida, yo había hablado ya en un programa anterior sobre proyecto de vida y sobre misión de vida, que viene a ser el propósito que le demos. A raíz de nuestro proyecto de vida, al desarrollarlo, tenemos que pensar cuál es el propósito de vida. Y el propósito tiene que ver con el prójimo, claro. En este caso con nuestra sociedad. ¿En qué aportamos con nuestro proyecto, con nuestro talento que cada uno tiene, porque es un don individual que Dios nos ha regalado? Con nuestro talento, ¿cómo podemos aportar a la sociedad? ¿Cómo podemos hacer este país un país mejor? ¿Verdad? A raíz de nuestro talento. Siempre aquí se peca de vivez. Sí, pues la criollada. No, para mí no importa, ¿no? Lo demás, pero es que lo que tú das a los demás también mejora y aporta a la sociedad. Es que muchos me dicen, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla de la corrupción que hoy en día se ha visto tanto en el Poder Judicial o en la clase política, ya nadie cree en los políticos. Y hay que eliminar, dicen la frase, ¿no? Hay que eliminar la corrupción de raíz.
Y yo les pregunto, y está bien, entonces, ¿dónde está la raíz? Entonces, cuando no me contestan, le digo, es que la raíz eres tú, la raíz soy yo, cada uno de nosotros. El cambio tiene que iniciar por cada uno de nosotros, Claro. y eso en nuestros hogares, en nuestras familias, porque, por ejemplo, yo les digo, cuando hablamos de mentalidad de pobreza y riqueza, alguna vez estaba en un colegio que es internado, no voy a mencionar el nombre, un chico de 14 años más o menos, cuando se internaba, encontró un celular de última gama, Claro. ¿ya? Y lo devolvió. Al día siguiente le hicieron toda una ceremonia por haber hecho esto, algo que es normal, que es lo que deberíamos hacer. Y en la tarde, otra persona mayor, un instructor, le dijo, así que tú eres el honesto, el honrado del colegio, eres el más tonto, le dijo, por haber devuelto el celular. Entonces, si nosotros pensamos así, imagínate, porque Y encima, si nuestras autoridades nos dicen que lo malo no hay que llamar malo, hay que llamar bueno lo que es malo y al revés. te das cuenta que la corrupción Querido, nace en cada uno de nosotros aquí. claro. Y la corrupción está dentro de cada uno de nosotros, tenemos que eliminarla dentro de nosotros, para que luego, poco a poco, el cambio se genere, a raíz de nuestro cambio interior, hacia afuera. Querido Albert, para ir cerrando, y me disculpo para no haberte, para haberte desviado un poquito de lo que habías venido a hablar, quería preguntarte algo muy sencillo. ¿Qué pregunta se haría el Albert de ahora al Albert que no tenía sueño, al Albert que no peleaba para sueño? Entonces, Albert, hazte una pregunta y dete una respuesta. Bien, yo me preguntaría, ¿cuál es mi límite, no? ¿Hacia dónde quiero llegar realmente? Yo lo he reflexionado bastante y yo me propuse un proyecto de vida, primero cumpliendo mis sueños que estaban dormidos como cantautor, como artista, y a través de mi experiencia personal les he podido decir a los jóvenes, miren chicos, los sueños sí se pueden cumplir. Mírenme dónde estoy y dónde estaba hace unos años por haber dejado dormir mi sueño, por haberme dejado llevar por lo que otros decían, de que eso no se podía, que estaba soñando, que era una fantasía. Y en verdad yo les digo, los sueños sí se pueden cumplir y me faltan muchos todavía por cumplir. Consolidarme como conferencista motivacional, por ejemplo, que es lo que yo deseo. Y yo por eso la pregunta sería, ¿a dónde quiero llegar? En realidad los límites ya no existen en mi vida. Siempre que hay un límite es un reto a cumplir, ¿no? Hay una barrera que romper, porque las barreras finalmente están en nuestra mente. ¿A dónde quiero llegar? A consolidarme como conferencista, no para una cuestión de alimentar el ego personal, sino el propósito que yo tengo en mi vida, que es poderle dar a más personas, a una mayor cantidad de personas en el mundo, esta buena nueva, como decían antes en el tiempo bíblico, de la motivación, ¿no? Este positivismo, de poderle dar a la gente, a través de mi experiencia personal, una experiencia de vida que les diga, los sueños sí se pueden cumplir, pero debes pelear por ellos, porque vas a tener mucha gente que se va a burlar de ti, mucha gente que va a tratar de desinflarte o pincharte el globo de tus sueños, pero tú tienes que pelear por tus sueños que sí se pueden lograr. Querido Albert, por quien nos esté viendo, nuestros televidentes, que quisieran contactarse contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Me pueden llamar al teléfono 959-30-10-25 o pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Gerigram, con H, Gerigram, Educación para el Éxito, Liderazgo y Alta Motivación. Ahí nos pueden dejar un mensaje también, nosotros nos ponemos en contacto, o al WhatsApp, ¿no? Al 959-30-10-25, al WhatsApp también nos pueden dejar un mensaje, nosotros nos ponemos en contacto para poderle dar una charla. Nosotros damos tanto nuestro trabajo con empresas, las conferencias, como también damos un poco de proyección social, que son nuestras charlas gratuitas para los sectores vulnerables. Por ejemplo, hemos estado con los ancianitos de Mariano Melgar, y esas son charlas gratuitas que damos porque es parte del propósito de vida, ¿me entiendes? No todo es dinero, ¿me entiendes? Hay que dar de nosotros gratuitamente, además, hay que aportar a la sociedad, hay que aportar. Y a los jóvenes en los colegios también charlas gratuitas para que los jóvenes entiendan que deben pelear por sus sueños. Así que, queridos amigos, saben, si necesitan el aporte de nuestro amigo Albert, lo pueden contactar a su número de teléfono, su Facebook o su WhatsApp.